Hola, buenos días, buenas noches o buenas tardes a todas y a todos, dependiendo de dónde estén ahora mismo. Bienvenidos nuevamente a una nueva conferencia online de Fundación Japón. Ante todo me presento, mi nombre es Cristina Martínez y soy coordinadora de estudios japoneses en la oficina de Fundación Japón que se encuentra en España, Fundación Japón Madrid. De momento les voy dejando ya que la directora de Fundación Japón, la señora Keiko Morito, tiene unas palabras para ustedes. Adelante, Morito Socho. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde se encuentren en estos momentos. Mi nombre es Keiko Morito y soy la directora de Fundación Japón Madrid. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta segunda sesión del ciclo de conferencias LACA Namban, Influencia en América y España en los siglos XVI a XVIII. ¿Qué les ha parecido la primera conferencia? En la primera sesión exploramos el comercio entre el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú, presentado por el profesor Mariano Bonarián. También conocimos el trasfondo cultural de lo que llevaba el galeón de Manila, gracias a la profesora Cristina Barrón Soto. Como bien se explicó, en este flujo de mercancías destacaban objetos japoneses de alta calidad. Y por otro lado, la plata americana, que originalmente se destinaba a Sevilla en España, empezó a encontrar su camino hacia Asia, dando así comienzo a un intercambio entre varios continentes. Quisiera resaltar un comentario que hizo la profesora Kawamura al final de la primera sesión y que se me quedó grabado. Y es que la historia suele contarse desde la perspectiva de los vencedores, que en este caso fue Europa. Sin embargo, para conocer la realidad es necesario verla también desde el enfoque de otros continentes, como América y Asia. Según la profesora, la perspectiva está cambiando. Y un ejemplo es el interés creciente en estudiar Asia para entender a América. Así pues, en esta segunda sesión vamos a dar un viaje a Japón. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Kazumi Murose, quien es Tesoro Nacional Viviente, especialista en makie en el arte de la laca urushi. Ser Tesoro Nacional Viviente significa ser portador de bienes culturales intangibles importantes y es un reconocimiento especial que se otorga en Japón a personas que han dominado y contribuido significativamente en las artes tradicionales japonesas. Este reconocimiento destaca su papel en la conservación y promoción de estas formas de arte tan valiosas en la cultura japonesa. Así pues, para mí es un auténtico honor darles la bienvenida a ambos en el día de hoy, ya que se trata de una oportunidad realmente única. Muchísimas gracias por su presencia. Después de escuchar las palabras del señor Murose, su hijo Tasuku Murose nos explicará más precisamente en qué consiste la técnica del makie y del raden. De seguro quedarán maravillados con todas las obras de arte que podrán apreciar en su presentación. Espero que lo disfruten. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, directora Morito, por sus palabras de presentación de la conferencia de hoy. Antes de pasar con las conferencias, voy a presentar a la coordinadora de este ciclo, pues, que es la profesora Yayoi Kawamura. Adelante, Kawamura Sensei. Muchas gracias. Pues estamos ya en la segunda sesión del ciclo de conferencias, la Kananban y su influencia en América y España. Y tenemos muchísima ilusión por aprender más. Y para ello, pues hoy tenemos realmente el lujo, auténtico lujo, de poder contar con el maestro lacador Kazumi Murose, Tesoro Nacional Viviente de Japón, y el doctor Tasuku Murose, quienes nos van a explicar
¿Qué es? ¿Qué es el arte de la laca urushi? Es decir, el aspecto fundamental, nuclear, diríamos, del tema que estamos tratando en este ciclo de conferencias. Maestro Kazumi Murose, o Murose Sensei, es hijo de otro importante lagador. Tras la primera formación en ese ámbito familiar, perfeccionó su arte en la Universidad de las Artes de Tokio, centro de mucho prestigio, destacándose desde joven, recibiendo premios y reconocimientos en varios certámenes. En 1991 fundó el Centro de Investigación de Bienes Culturales de Laka Meijiro en Tokio, del cual es director. En 2008 fue reconocido como Tesoro Nacional Viviente Lacador en la especialidad de maquille, que es la técnica de decoración con oro. Y desde entonces lleva la gran responsabilidad de transmitir sus conocimientos a los lacadores de la siguiente generación, a la vez que restaura importantes obras de bienes culturales, sin dejar de seguir creando magníficas obras artísticas. El Tesoro Nacional Viviente, como acaban de oír a la directora Morito, es un sistema característico de la cultura japonesa respaldado por el gobierno que garantiza a través de estos tesoros vivientes la transmisión de las técnicas y habilidades artísticas de las artes decorativas y escénicas de larga tradición. Algo similar al concepto del patrimonio inmaterial, ¿no?, que maneja el UNESCO. Aparte de este reconocimiento máximo como lacador, el maestro Murose Sensei, es una persona afable y siempre abierta para promover distintas actividades de Laka Urushi. Ha tenido varias estancias en Europa y mantiene importantes vínculos con los lacadores e investigadores de la Laka Urushi de distintos centros de enseñanza artística y museos a nivel internacional. Hoy a maestro Murose le acompaña su hijo Tasuku Murose, asimismo lacador, y es doctor en estudios de bienes culturales por la Universidad de Tsurumi. Después de una sólida formación en la práctica artística al lado del maestro Murose y en la teoría también en el mundo académico, se abrió su propio estudio Kobo Yamanoha en Okukuji, localidad situada en la región productora de la materia prima de la laca urushi, que ya de esto ya hablará, que es una savia vegetal. Por lo tanto, está trabajando en contacto directo con el primerísimo proceso del arte de la laca urushi, esto es, contribuir al cuidado de la producción de la savia de urushi desde el punto de vista de un lacador y dedicarse a la vez a la creación artística, la conservación y la difusión de este arte. Además, Tasuku Murose ha estado varias veces en España interesándose por las obras lacadas japonesas conservadas en este país y maneja el idioma español. Para mí es un gran placer, desde luego, conocer personalmente a ambos y trabajar juntos para difundir el mejor conocimiento de la laca urushi en el mundo. Así que seguimos. はい、皆様おはようございます。そしてこんにちは。 Buenos días, buenas tardes a todos. 今日は南蛮漆器を学ぶために、その基礎知識として、日本における漆工文化のお話をします。 Hoy voy a hablar de la cultura de arte de Urushi en Japón como conocimiento básico para el estudio de los lacados Nanban. まずは私の方からそもそも、漆の液について、その採取方法や、生成などの技術を通して、そして漆を理解していただきたいと思います。 De mi parte, quisiera hablar para que conozcan a Urushi a través de las técnicas de recolección y refinamiento del líquido de Urushi. はい。まず、その漆の液というのは、
漆の木という落葉広葉樹の樹液で、この写真に写っているのが、日本の漆の木です。Ese líquido de urushi es la savia de un árbol planifolio caduco que se llama urushinoki. En la imagen estoy mostrando la foto de este árbol de urushinoki en Japón. はい。で、この漆の木というのは、今写ってます地図にありますように、世界の中でも、東アジアから東南アジアにかけてのモンスーン気候地域、ここにのみ生育する木なんです。Así como estoy mostrando en el mapa, urushinoki es un árbol que crece solamente en la zona limitada dentro del mundo, que es las regiones de clima monzónica. その中でも、漆の樹液の性質が微妙に異なってまして、その生育地域によってその種類が違ってます。Y la característica del árbol o de la savia de urushi difiere también dentro de estas regiones. まずその赤いエリアにありますように、日本から中国大陸の東の方にかけての地域があります。Primero está marcado una zona en color rojo, la parte del extremo oriente que viene desde Japón hacia el continente chino. で、その漆の主成分は、そこに書いてありますように、漆オールというのが主成分になってます。El componente principal de los árboles de urushi de esta zona son urusiol, como pone aquí en el mapa. で、もう一つは、南のベトナムからカンボジアの地域にかけての、種類があります。Otra región son del sur, que abarca en las regiones de Vietnam o Camboya. その主成分は、ラッコールという種類の主成分になっています。El componente principal en esta zona de la savia es la col. もう一つは、タイからミャンマーの地域にかけて、植わってる木で、その主成分は、チチオールという名前で主成分になっています。Y la otra la otra zona son las que abarcan en la zona de Tailandia, Myanmar. Y en esta zona el componente principal es Tizol. このように、漆の木といっても大きく3種類に分かれています。Así se podría decir que los árboles de urushi se difieren a grandes rasgos a estos tres tipos. はい。それでは、今日は、この中でも私たちが使う日本の漆の液、これのまず採取方法を紹介します。De estos árboles voy a hablar de, de los métodos de recolección de los líquidos de urushi en Japón, las que utilizamos para nuestras obras. 日本では、漆の木が落葉広葉樹なので活性化する6月から9月の末にかけてが、漆の採取時期になります。En Japón, al ser el árbol de urushi planifolio caduco, el junio de junio a septiembre son la época en que se activa más el árbol y esa época sería la de recolección. 漆の木の成長は、個体差があるんですけれども、平均して今写真に写ってるほどの太さになるのに、15年ほどかかります。Cada árbol es diferente, pero aproximadamente para que un árbol de urushi tuviera el grosor del tronco, como la que está viendo en la foto, se tarda unos 15 años. で、そのぐらい15年ほどしたところで、その幹から、採取するわけです。
y recolectamos savia del tronco que ha tenido, que tiene pues, esos unos 15 años aproximadamente. まず、今写真に写ってますけども、こういう刃物で、幹に傷をつけると、えーちょっと右側の写真のように、樹液がすぐににじみ出てきます。Como pueden ver en la foto, cuando le provocamos una herida con alguna herramienta afilada, como pueden ver a la derecha en la imagen, emana enseguidamente su savia. はい。えー次の写真ありますか？はい。このように刃物で傷をつけると、今、そうですね、そこの一番上のところにあるように白い、乳白色の樹液が出てくるわけです。この場合、まだ粘着性はなくてサラサラしてます。Aquí pueden ver que está emanando la resina, la savia, y pueden ver que no tiene el color blanco o lechoso, y en este momento no tiene viscosidad, más bien parece agua. したがって、出てきたらすぐにそのヘラですくい取るわけですね。De modo que nada más emanar, hay que recogerlo utilizando la herramienta. で、このように、一本の木からだいたい、片方に5箇所、片方に5箇所で10箇所ぐらいずつ傷をつけて取るのが一般的です。Lo más habitual es marcar cortes, 5 cortes a un lado del tronco y otros 5 cortes al otro lado, con un total de 10 cortes. はい、次お願いします。そこです。そこでいいです。このように傷をつけて、あと、次のヘラですね。Así ここで切ります。はい。で、marcamos この el 一つ corte 傷で、だいたい1、2グラムしか取れないんで、結構大変です。Así hacemos el corte y recolectamos. Por cada corte recogemos unos 1 gramo o como mucho 2, así que hay que repetir muchas veces la tarea. Es muy costoso. この傷はだいたい4日おきぐらいに1回傷をつけて、少しずつ少しずつ取っていくんですけども、毎日傷をつけると木が弱ってきてしまうので、だいたい4日に1度ずつぐらい傷をつけます。Si hacemos el corte todos los días, el árbol se debilita, de modo que dejamos un intervalo de 4 días aproximadamente y realizamos un trabajo por cada 4 días. Cortamos y recolectamos. そして6月から9月4ヶ月ほど取った後、もう液が出なくなったら、この木を切り倒してしまうわけですね。Y durante 4 meses, de entre junio a septiembre, y cuando vemos que ya no emana la resina, ya cortamos este árbol y lo talamos. まあ、切り倒すと、その脇からまた新しく芽が出てきて、また15年ぐらい育てて、同じ作業を繰り返すという取り方です。Y de este árbol talado, a su alrededor brotan los brotes de nuevos árboles de Urusi. Esperamos los 15 años hasta que crezcan otra vez y repetimos este trabajo. はい。じゃあ次お願いします。はい。集められた漆の液を撮った写真です。Esta es la foto de Urusi recolectado. で、これを生漆と呼んでます。A este estado lo llamamos Ki Urusi. はい。この先ほど傷が出て乳白色の漆が空気に触れると、すぐにこういう色に変色してきます。El color blanco lechoso que tenía la resina de Urusi que hemos visto antes, al contactar con el aire, empieza a cambiar el color enseguida.
で、毎日毎日、取った漆をこのようにして貯めて、保存するときは、紙で蓋をして空気から遮断して、漆が乾かないようにします。Vamos acumulando aquí el urusi que recolectamos día tras día y para guardarlo lo vamos acumulando en un recipiente y lo tapamos con una tapa de papel para que no entre en contacto con el aire. で、この漆の液はとても特色があって、実は、油性なんですね。ただ油性なんですけども、樹液なので、その中に水分が30%ほど入ってるわけです。Este líquido o de urusi tiene una peculiaridad, es que es un líquido oleoso. No obstante, siendo un material oleoso, tiene un 30% de agua. 漆の樹液はとても不思議な固まり方をしてまして、この水分と空気が、樹液の中の、酵素反応という反応で、重合効果というちょっと、難しい固まり方をして、単純ないわゆる乾燥とは違う特殊な効果の仕方をするのが漆の液です。Este agua contenido es lo que provoca una reacción de enzima al entrar en contacto con el aire y lo que formaliza una reacción eh, peculiar que se llama polimerización por endurecimiento. El endurecimiento de la savia de Urusi no es por el secado, como son las otras resinas, sino que es por esta polimerización. そういう、複雑な硬化方法をするので、一旦、硬化してしまうと、普通の溶剤ではもう戻ることはなくて、しかも、固まった時には酸アルカリにも侵されないものすごく強い塗膜を、形成する。これが漆の特色です。Este polimerización es lo que aporta esta forma de endurecimiento tan peculiar que una vez endurecido o ya no se disuelve ni siquiera con los disolventes y además recobra una resistencia tanto contra materiales ácidos como alcalinos. はい。漆の樹液は当然その、木に傷をつけて、その傷を、塞いで早く固まるように、出てきますが、これが塗料となるとちょっと、効果が早すぎるわけですね。Entonces, este endurecimiento o que es tan rápido, eh, eh, para utilizarlo o para aplicarlo a los utensilios, su rápida polimerización, su rápida endurecimiento es lo que impide utilizarlo tal cual como se ha recogido de los árboles. そのために、塗料にするには少しゆっくりと、固まってほしいので、この精製作業ということをこなします。Por eso, para que esto se convierta en una especie de pintura, realizamos las tareas de refinación. 今、写真にあるような作業が、生成作業なんですけど、ゆっくりゆっくりと、攪拌して徐々に水分を蒸発させていきます。El trabajo es como la que se ve ahí en la fotografía. Lo que se hace es una mezcla muy despacio y para que evapore el agua. そうすると徐々に透明度が出てきて、少し粘性も上がってきます。Y así el líquido empieza a recobrar transparencia y también va a ir ganando viscosidad. 最終的には30%あった水分を10分の1ぐらいの3%ぐらいまで、蒸発させるわけですね。Y lo que se tiene como objetivo es evaporar el agua que al principio tenía 30%, pues lo reducimos hasta un 3%. そうすると、常温ではなかなか、
自力で固まらなくなります。Así conseguimos un líquido que no se endurece con una temperatura ambiente. はい。そこで、そのために生成した、塗料としてゆっくりゆっくりと固まるように、生成した漆は、こういうように、戸棚の内部に水分をちょっと、増やした、漆風呂という、そういう名前をついてますけども、ここに、入れて硬化させます。Así que el urushi refinado, que endurece muy despacio, lo dejamos en una cámara llamada urushiburo, que tiene mayor humedad. そうしますと、この、内壁ですね。内側の壁に、霧吹きで水分を含ませて、庫内を高湿度にしていくわけですね。湿度を高くするんですね。そうすると、そこから水分をもらって、また漆の液が酵素反応を起こして活発化して効果が進んでいくという原理を取り入れます。Así, las paredes de esta cámara se humectan con una pulverizadora, aplicando una fina capa de agua y que emita la humedad a la enzima de urushi para que endurezca o para que avance el proceso de endurecimiento otra vez despacio. このように、漆生成しますと、実際塗るっていう作業をしているときは、効果が進まないで、時間をかけて塗り終わって、この漆風呂に入れると、ゆっくりゆっくりと硬化してくれるという、そういう原理で、漆作業をします。Así, el urushi refinado que se utiliza para pintar, que muchas veces aparecen en imágenes pintando con urushi a un utensilio, en ese momento estamos utilizando un material que no endurece. El endurecimiento ocurre en esta cámara con la humedad. 現在、世界中で皆さんは、漆はラッカーというふうに翻訳されてますが、このように漆はラッカー塗料とは全く異なった植物性の天然塗料であるということが分かっていただけると思います。Actualmente en el mundo, Urushi se traduce como laca, pero no tiene nada que ver con los pigmentos o pintura a laca, sino que Urushi es un material para pintar natural que es de origen vegetal. Creo que ha quedado claro este punto. なかなかこの漆という塗料はそういう意味ではもう世界でも本当に特殊な性質を持った、漆の木の樹液だということが分かっていただけたと思います。Así creo que podrán han apreciado, han podido ver cómo el urushi tiene una característica única con una propiedad muy especial y que es de origen vegetal natural. はい。このように、漆液を生成して塗料として塗る。こういう知恵は実はもう古い時代からあります。Refinar la resina de urushi y utilizarlo como pintura es una técnica y conocimiento que se ha desarrollado hace muchísimo tiempo. どのくらい古いかというと、中国でも日本でも同じ同時期ぐらいに生まれたと考えていいと思います。¿Desde cuándo? Primero, creo que esta técnica o conocimiento ha nacido más o menos en el mismo periodo, tanto en China como en Japón.
今写真に写ってますように、この左側のお椀型がありますね。これは、実は中国の、カボト遺跡というところから出土した7000年ほど前のものと言われています。A la izquierda está viendo como una especie de cuenco que ha sido encontrada en el yacimiento de Caboet en China. Y se dice que se atribuye a una obra de hace unos 7000 años. で、この右側に、写ってますのは、日本の、福井県の鳥浜貝塚という遺跡から出土した、櫛ですね、これは。で、これはだいたい、6000年前というふうに言われてます。Y a la derecha estamos viendo un peine que se ha encontrado en el yacimiento de Toriyama en Fukui. Se dice que es de hace unos 6000 años. えっと、今日写真には写ってませんけども、日本では隣の石川県というところからの縄文遺跡で8000年前というものも出土してます。Y hoy no estoy mostrando aquí en la foto, pero en la prefectura de al lado, o en Ishikawa, también hay material lacado de hace unos 8000 años también. ちなみに、ごめんなさい。戻していいですか。両方とも、このお椀も櫛も赤い漆で塗ってありますけども、これは、先ほどこう生成した透明度のある漆に赤い顔料を入れて赤くした漆を塗ってます。Aquí estamos viendo que el urushi tiene color rojo. Esto es porque en el proceso de refinamiento que hemos visto anteriormente, cuando el urushi recobraba un color transparente, se mezcla con un pigmento rojo. Por eso tiene este color. はい。日本にはまだ面白い、漆のものがたくさん出土してまして、この写 Ay, 真の上にあるものは、土器です。土に、漆で塗って、また模様を表現したものです。y en Japón todavía hay más obras interesantes. El de arriba es una loza de alfarería, es decir, es de barro. Y después de crear ese utensilio se ha pintado con urushi. これは土器に赤い漆を塗って、またその上から黒い漆でこのような渦巻き模様を描いてますね。Se aplicó primero un urushi de color rojo y encima de ello, con un pigmento negro, se ha pintado este espiral. 下の写真は、竹ですね。竹を細く割った竹ひごを編んで、かご状にしたものに、その上に漆を塗ったもので、これは卵体漆器と呼んでます。Y el de abajo es una cesta tejida con caña fina de bambú. A esta cesta se le aplica luego, se le ha aplicado luego el urushi. A este tipo de lacados se llaman rantai shiki. はい。で、それぞれ大体今から3000年前ぐらいに作られたもので、すでにそのもう数千年前の縄文時代にこのような執行技術が生まれてました。Y así, estas dos obras han sido creadas hace 3000 años. Así que ya hace miles de años, en la era que nosotros llamamos la era Jomon, ya estaba establecida estas técnicas de arte con urushi. はい。このように、この後、お話ししますように、日本では1300年
前に、現在に伝わるような技術はだいたい1300年ぐらいの歴史なんですけども、それ以前に、これだけ数千年前に、漆を利用してきて、生活に使ってきた、こういう歴史があることがお分かりかなと思います。Así, hay artes hay artes antiguas que nos llegan hasta nuestra época, pero casi todo tipo que vamos a hablar posteriormente a esto. No obstante, perdón, sobre el arte y el estilo de arte que vamos a hablar a partir de aquí, son las que se establecieron hace aproximadamente 1300 años. Y esta técnica son los que han llegado hasta nuestras épocas también. Pero lo que es el uso de urushi, como han podido ver, se ha hecho desde hace muchísimo más antiguamente, desde hace miles de años. はい。で、この後、タスクがその1300年の現代まで引き継がれている、漆のお話を、させていただきますので、私の話は以上で終わりにしたいと思います。Desde Tasku se les explicará este tipo de arte que surgió hace aproximadamente 1300 años. De mi parte, nada más, mi explicación es hasta aquí. はい、ありがとうございました。Muchas gracias. Muchísimas gracias, Merece Sensei, por esta espléndida conferencia. Vamos a pasar ahora a la siguiente conferencia de la mano de Tasuku Sensei, su hijo, Dewa Tasuku Sensei. Yoroshiku onegai shimasu. Hola, buenos días o buenas tardes. Soy Tasuku Murose. Encantado de saludarles. Es un gran honor tener la oportunidad de hablar con todos ustedes el día de hoy. Soy hijo de Kazumi Murose y he estado estudiando como artista de laca japonesa urushi, bajo la guía de mi padre. Además de trabajar como artista, he estado investigando sobre las técnicas y materiales del lacado japonés urushi. Obtuve mi doctorado en la Facultad de Bienes Culturales de la Universidad Tsurumi en Japón y actualmente continúo mi actividad allí enseñando como profesor. En esta presentación compartiré información sobre la historia del arte del lacado japonés urushi. Especialmente hablaré sobre el makie y el raten, que son técnicas exclusivamente japonesas. Primero, hablaré sobre el makie. La decoración makie, o traducido al español, dibujo espolvoreado, es la técnica decorativa más representativa del arte de urushi japonés. Es considerada como una técnica desarrollada exclusivamente en Japón desde hace más de 1200 años. En el makie se dibuja con urushi unos diseños sobre la superficie lacada de objetos como cajas y platos. Antes de que el urushi se endurezca, se espolvorea el polvo metálico
hecho en oro o plata. Después del endurecimiento, se cubre con urushi de nuevo para asegurar la adhesión. Por último, la superficie del polvo se cubre con carbón vegetal eh, para alisarla y permitir que se revele el diseño. El raden o incrustación de nácar es otra de las técnicas decorativas utilizadas en el arte de urushi japonés. Primero se extrae la capa nacarada de una concha luminosa o de abrón. Se recorta la parte nacarada de las conchas en distintas formas y se incrustan o se adhieren en la superficie de un objeto lacado. Ahora, vamos a echar un vistazo a la historia de cómo se desarrollaron estas técnicas de makie y raden en Japón. Como ocurre en todos los países, la historia japonesa ha experimentado muchos cambios a lo largo del tiempo. A medida que cambiaban los poderes o la estructura del país, cambiaban y se producían una gran variedad de estilos para adaptarse a los tiempos. Dado que la historia política está profundamente vinculada a la historia del arte, hoy quisiera mostrarles obras distintivas de cada tiempo, clasificadas por los diferentes periodos de la historia japonesa. El objeto más antiguo relacionado con el maquie se encuentra resguardado en el Shōsō-in de Nara. El Shōsō-in de Nara es la casa del tesoro construida de madera más antigua del mundo. Se conoce como Kingin Denso no Karatachi. Esto es una vaina de espada al estilo chino. Las técnicas de laca y decoración de esta vaina son similares a las usadas en el maquie actual y se dice que son el origen del maquie. Se cree que esta pieza fue creada durante el periodo Nara en Japón, entre los siglos 7 y 8. En el siglo 7, diversas culturas fueron importadas desde el continente chino a Japón, lo que resultó en el florecimiento de culturas. Se piensa que esta obra también surgió en medio de este rico intercambio cultural y ha sido transmitida hasta nuestros días.
A continuación, hablaré del periodo Heian del siglo VIII al XII. La obra de Maquis más antigua, cuyo año de producción está claro, es la caja que se llama Hosoge Karyobinga Makie Sashibako del templo Ninnaji de Kioto. Se cree que fue fabricada en el año 919. La escritura de la tapa indica que era una caja para guardar escrituras budistas traídas de China. La laca urushi tiene excelentes características de almacenamiento y es el material ideal para proteger las escrituras de ácidos, álcalis e insectos. Una caja de laca urushi profusamente decorada indica que los objetos que contienen son importantes. De este modo, la técnica del maquis se desarrolló como una técnica decorativa especial para proteger objetos importantes. Otra pieza del periodo Heian es este tesoro nacional. En la caja de Katawaguruma, la de Makie Tebako. La caja de cosméticos con diseño de ruedas. El diseño de esta caja Katawaguruma se inspira en una escena común durante este periodo. Las ruedas de un carro tirado por bueyes se empapaban en agua para evitar que se sequen y se agrieten. Durante este periodo, Japón cesó sus relaciones diplomáticas con el continente y maduró su propia cultura. Los diseños exclusivamente japoneses también aparecieron en el mundo de la laca. Y esta obra es uno de los ejemplos más representativos. La obra muestra también una combinación de dos técnicas, maquis y raden. El maquis es técnica que puede expresar una belleza suave y elegante. Al añadirle el raden, se descubrió que eran posibles expresiones aún más espectaculares. A partir de esta época, el maquis y el raden fueron ampliamente aceptados como una combinación típica del arte de la laca japonesa urushi. A continuación, Japón entró en el periodo Kamakura, una época en la que los guerreros samurái ostentaban el poder. Durante este periodo, el arte japonés exigía
expresiones poderosas y más brillantes. Y se fabricaron muchos tabaco como este. Fusenryo Raden Makie Tabaco. La caja de cosméticos con diseño geométrico conservado en el Museo de Santori en Tokio. Un tabaco es una lujosa caja utilizada para guardar un conjunto de utensilios cosméticos. No solo se utilizaban como artículos domésticos, sino que también se dedicaban a templos y santuarios para ofrecer plegarias. Este es el Umemakie Tebako, la caja de cosméticos con diseño de ciruela. Esta caja utiliza casi todas las técnicas básicas del maquille. Es una de las cajas de maquille más importantes designada como Tesoro Nacional. Es conservado en el santuario de Mishima Taisha en Shizuoka. A continuación, hablaré del periodo Muromachi. En este periodo se hicieron muchas suzuribako, cajas de tinta. Esto es el Kasugayama Makie Suzuribako, la caja de tinta con el diseño del monte Kasuga, conservado en el Museo Nezu en Tokio. Las técnicas de maquille evolucionaron aún más y el takamakie, que crea una expresión tridimensional, llegó a utilizarse con más frecuencia. Desde el periodo Heian hasta el Muromachi, la técnica del maquille se perfecciona continuamente, permitiendo expresiones más detalladas y complejas. A continuación, eh, perdón, Japón entró en el periodo Sengoku, un periodo de gran transición. Durante este periodo, los bushos, señores de la guerra de diferentes regiones, ejercían el poder unos sobre otros y estaban en guerra constante. En medio de la escasez económica, estos bushos deseaban decorar sus posesiones con adornos lujosos para demostrar su autoridad. Y su demanda llevó a los artistas a intentar mejorar diversas técnicas de maquille. Uno de estos estilos es el llamado Kodaiji maquille. Debe su nombre a la expresión maquille aplicada al templo de Kodaiji. El templo fue construido para conmemorar la memoria de Toyotomi Hideyoshi, un shogun de la época. Durante este periodo, mejoraron la técnica para procesar el polvo más finamente.
El polvo más fino, junto con la técnica Hiramakie, que solo requería unos pocos pasos para la decoración, hicieron posible cubrir todo el interior de un templo con maquie, incluso con un presupuesto reducido. Hideyoshi era muy aficionado al maquie y mandó fabricar también muchas vajillas y utensilios de uso diario con la misma técnica. Además, uno de los géneros especiales del arte de la laca urushi que surgió durante este periodo es el nanban. Se utilizaba principalmente para decorar instrumentos religiosos cristianos. Este tema se tratará con más detalle en la conferencia de la profesora Kawamura. Este nanban también utiliza muchas técnicas similares al Kodaiji makie. Hoy quiero mostrarles solo un ejemplo de la laca de nanban. Esto es el Budou Makie Raden Seihei Bako, la caja sagrada para hostias con diseño de uvas en makie y raden. Es conservado en el templo de Tokeiji, en norte de Kamakura. Muchas piezas de laca nanban se exportaban fuera del país, pero esta pieza es un raro ejemplo que se conservó en Japón. Ha sido designada como un bien cultural importante de Japón por su alto nivel de maestría en la decoración con maquie y raden y su buen estado de conservación, además de su valor histórico. A través de la laca nanban, el maquie y raden se hicieron más populares en el extranjero. Y a partir del periodo Edo, se produjeron preciosas cajas y cofres de maquie. Muchos de ellos se conservan en museos de todo el mundo. Tras el periodo de Sengoku, Japón entró en el largo y estable periodo se llama Edo. En esta época se experimenta un notable desarrollo económico y cultural. Durante este periodo se produjo una obra maestra del maquis. Se trata del Hatsune no Chodo. Los muebles de la boda de la princesa Chio, hija de Iemitsu, el tercer shogun del shogunato Edo, son conservados en el Museo Arte de Tokugawa.
Es un bien cultural de gran valor histórico porque todo el mobiliario se conserva en perfecto estado, además de su alto nivel técnico y lujosa decoración. Estas obras fueron producidas por Koami Choju, la 10ª generación de la familia Koami, que fueron maestros del maquie al servicio del shogunato. Estas son las más representativas del trabajo de la familia Koami. Aparte de esta corriente principal, se intentaron nuevas expresiones de maquie durante el periodo Edo. Un ejemplo es esta caja. Funabashi Makie Suzuribako. La caja de tinta con diseño de puente. Esta obra fue diseñada por un artista llamado Honami Koetsu, que estuvo activo desde finales del periodo de Sengoku hasta principios del periodo Edo. Como hemos visto, la corriente dominante del maquie es una expresión brillante que utiliza principalmente oro y plata. En cambio, Koetsu utilizó una gran plancha de plomo, un material que no brilla mucho, para representar el puente en esta obra. De esta manera, Koetsu aportó un sentido estético completamente nuevo al mundo del maquie. Esta obra de Koetsu inspiró a un artista llamado Ogata Korin. Su obra más famosa es Yatsuhashi Makie Raden Suzuribako. La caja de tinta con diseño de 8 puentes. El estilo de Koetsu y Korin tuvo una gran influencia en muchos artistas de épocas posteriores. Este estilo se conoce como rimpa en honor a Ogata Korin, tomando una letra de su nombre. Tras el largo y estable periodo Edo, Japón se abrió de nuevo al extranjero y entró en el periodo Meiji. El periodo de Samurai llegó a su fin y los cimientos de la sociedad moderna tomaron forma. En este contexto, el estilo de las obras de maquie también cambiaron. En periodos anteriores, las obras de maquie
se producían generalmente por división del trabajo. Cada proceso era producido por un técnico diferente. Había una persona que aplicaba la laca urushi, otra que dibujaba motivos, otra que añadía la decoración, maquille y raden, etc. Durante el periodo Meiji, un solo artista pasó a encargarse de todo, desde el diseño hasta el lacado y la decoración. Uno de los mejores ejemplos de ello es Shibata Zeshin. Esta es una de sus obras maestras, el Yanagi Ryusui Seigai Hanuri Makie Jubaku. Las cajas apilables con diseño de olas y sauces, conservada en el Museo Arte de Seikado Bunko en Tokio. Shibata Zeshin fue aprendiz de un pintor tradicional de Kioto y gozaba de gran prestigio, no solo como artista de la laca, sino también como pintor. Como resultado, produjo muchas obras con una sensibilidad original y nueva. Más tarde, se crearon universidades de arte en Japón para preservar y transmitir estas técnicas tradicionales. La principal institución fue la Universidad de Artes de Tokio, Shirayama Shōsai, Rokkaku Shisui y Matsuda Gonroku, que enseñaron en esta universidad. Son grandes figuras conocidas por todos nosotros, los artistas de hoy. Cada uno de ellos tenía una sensibilidad única y creó un nuevo estilo que se adaptaba a la época. Así, las técnicas de maquille y raden que ellos desarrollaron se han transmitido a un alto nivel hasta nuestros días. Estas son nuestras creaciones. Nosotros también hemos aprendido mucho del trabajo de los artistas del pasado. Cada día queremos hacer nuevas ideas para el desarrollo de la cultura de la laca urushi japonés. Nuestra misión no es solo proteger las obras del pasado, sino también crear obras de nuestro propio tiempo con maquille y raden,
para transmitir la cultura de Urushi a la próxima generación. Esto es todo. Muchas gracias por su amable atención. Hola a todos. ¿Están listos para el turno de preguntas y respuestas? では、質疑応答に移らせていただきたいと思いますが、ご用意よろしいでしょうか。Creo que estamos todos ya. Fenomenal. Para el público les comento cómo va a funcionar la dinámica del turno de preguntas y respuestas. Yo iré seleccionando en función de votos y demás las preguntas. Si serán dirigidas a un sensei en concreto, irán para él. Y si no, pues entre nuestros tres conferenciantes, nada menos, se cederán la palabra uno u otro según puedan resolver más o menos. Vamos pues con la primera pregunta que nos viene de la mano de Lorena de Ángelis Pérez y es una pregunta práctica. Dice, buenas tardes, Tasuku Murose Sensei. ¿Actualmente es posible aprender la técnica Makie? ¿Y es posible hacerlo online? Arigatou gozaimasu. はい、では最初の質問に移らせていただきます。ロレーナ・でアンヘルス・ペレスさんからの、ご質問になります。非常に具体的なプラグマティックな質問が来ております。室瀬佑先生に、質問、に、なります。現在、蒔絵を学ぶことはできますか？そして、オンラインで学ぶことは可能でしょうか？という質問になります。はい、ありがとうございます。蒔絵の勉強をしたいということで、今、スペインの方々といろいろ交流をさせていただいている中で、まだ、まず一つは、オンラインで、そういう、ワークショップをやっているかということに関しては、今の時点ではすみません、やっていないです。で、ただまあこれからそういう、方が、たくさん、いらっしゃるっていうのが分かったら、海外に、いろんな、国の方々にも含めてね、紹介していきたいという気持ちはあるので、ちょっと考えてみたいと思います。で、スペインという、ごめんなさい。まずそれでお願いします。Sí, gracias por la pregunta. He entendido que su pregunta viene a su interés de estudiar maquille. Estoy ahora interrelacionando con muchas personas de habla hispana y bueno, respondiendo a lo que es la parte del online, si se puede o no. Ahora en este momento yo por lo menos no estoy impartiendo talleres de maquille en online. Mientras mi actividad se va desarrollando más y cuando tenga más interrelación, perdón. で、Cuando haya más, mayor interrelación, quizás me pueda plantear al español, pero de momento digo que de momento no estoy impartiendo esas clases en español. それで、もう一つ今、お話ししようと思ったのが、スペインの、皆さんと、はいろいろ今の時点ではお話を、なんていうんでしょう、プロジェクトをね、一緒にさせていただくことがあって、今、そういった現地に行ってまた活動ができるような、資金調達というかね、活動もしています。で、いずれは、その先に、中南米の皆様にもお会いできるような機会が作れたら嬉しいなと思っていますので、もしそういうことができたら、そういった場所でまた、皆さんに向けてワークショップというのを、企画していけたらなと考えております。No obstante, con España, con la gente de España, estoy desarrollando de momento un proyecto de impartir talleres o de impartir clases de maquille in situ. En este momento estoy intentando obtener fondos y apoyos, obtener apoyos.
y desarrollar estas actividades. Y yo creo que a continuación de estas líneas de actividades están las actividades en Centro y en Latinoamérica, que mi intención es siempre divulgar en un mayor lugar posible la cultura de nuestro arte. Muchas gracias, Tasuku Sensei. Pues ya lo saben, ojalá salga algún curso y les mantendremos informados. Y はい、vamos con タスク la... 先生ありがとうございました。ぜひ、そういったクラスが、実現しましたら、また皆さんにもご紹介したいと思います。ありがとうございます。Muchas gracias. Pasamos a la pregunta siguiente. Esta nos viene de la mano de Juan José Bonilla, que también es un poco práctica. Nos dice, ¿cómo debo cuidar la pieza laqueada de Urushi? ¿Tiene alguna recomendación en especial? はい、では次の質問に移らせていただきます。こちらも、プラグマティックな質問になります。漆器の保存について、保存方法はどのようにすればよろしいでしょうか。特に注意すべきこと、アドバイスがありましたら、教えてください。ごめんなさい。フアン・ホセ・ボニージャさんからの質問になります。はい。これも私からでいいですかね。まず、保存方法っていうと、おそらく使われるもののことなのかなという気はするんですけど、取り扱いの仕方かなと思うんですけど、普段、使われるようなものに関しては、一番、まず気をつけなきゃいけないのは、過度な乾燥というか、中が木でできているものの場合は、乾燥がものすごく、強いところに置いてしまうと、木が、痩せるっていうんですけどね、割れてしまったりすることがあります。で、まずそれをお伝えください。Sí, hablando de cuidarlo, o quizás entiendo, quizás que está hablando de algún utensilio que lo utiliza a diario. La mayoría normalmente este tipo de productos o estas obras están hechas con madera. Entonces, lo importante es evitar un secado extremo, que es lo que provoca un fenómeno que se llama el adelgazamiento de la madera o la rotura. Entonces, evitar un extremo ambiente seco es uno de los puntos que habría que cuidar. あともう一つは、太陽の光に、当てると、漆というのは、分解されて、塗膜が、弱くなっていってしまいます。それが行き過ぎると、本当に、粉を吹くように崩れていってしまったりもするので、なるべく直接、日に当たる場所には置かないように、気をつけた方が良いです。Y otro punto importante es proteger de la luz. Al estar expuesto a una radiación de sol, por ejemplo, fuerte, Urushi tiende a descomponerse. Así se debilita lo que es la capa de pintura. A la descomposición de Urushi, el deterioro se va a apreciar incluso en una situación en el que suelta polvo al descomponerse. Entonces, evitar fuerte luz también sería otro punto importante para cuidar a estas obras. 私からはそんなところですが、あとは、かずみ先生から何かありますでしょうか。Espero haber respondido a la pregunta. De mi parte, he contestado así. No sé si Kazumi Sensei quiere añadir algo. いや、今、タスクから言った2点に気をつければ、その他は比較的塗膜が強いので、先ほどの乾燥っていうのは、いわゆる漆塗膜は乾燥に決して弱くないんですけど、ボディの木が動くという、そういう意味です。
Sí, esto yo coincido con Tatsukun. Creo que cuidando estos dos puntos que él ha mencionado, el Ursi en sí es un material muy fuerte y resistente, así que solamente pues cuidar esos dos puntos estaría bien. Añadir que Ursi es un material resistente al ambiente seco también. Él ha hablado de cuando el material del dentro sea la madera, que es el que no resiste a un ambiente seco. はい。ありがとうございます。 Gracias. Muchas gracias a los dos profesores. Vamos ahora con una pregunta un poquito más larga, ya que son dos preguntas en una. Nos la hace Javier Vives y dice, me parece que el señor Kazmi Murose ha mostrado unas piezas de laca sobre terracota, cerámica, del período, Jomon. Si es así, tengo dos preguntas. La primera pregunta que hace Javier Vives es, ¿existen muchas piezas de cerámica lacada semejantes de esa época, Jomon, o de los periodos prehistóricos Yayoi o Kofun? Y la segunda pregunta es, ¿qué uso tenían o quiénes usaban esas piezas? Que supongo que eran especiales. Si quiere, Nakamori-san, empezamos con la primera y luego vamos con la segunda, como quieran. はい。では、続いての質問となります。ハビエル・ビベスさんからの、ご質問に、なります。2つ、質問がありますので、1つずつ、質問させていただきます。室瀬和美先生のスライドで、縄文時代のもので土器に漆を塗布したものがありました。このように、土器や陶器に、漆を塗ったものがこの縄文時代や弥生時代、古墳時代などの、前史時代では一般的だったのでしょうかという質問になります。はい。まず、そうですね。縄文時代は、結構土器に漆が塗ったものが多く出土してます。で、縄文時代の土器は、それほど、いわゆる焼成温度っていいますか、焼く温度が高くないので、比較的漆が染み込みやすいという、そういう性質もありますので、結構土器に漆が塗ったものは多く出てます。弥生時代になると、それほど多くはないです。縄文が多いです。Sí, como bien dice, en la época de Jomon, sí es cierto que hay muchos materiales, hay muchas obras que se ha pintado urushi sobre terracota, sobre la cerámica de barro. En esta época, estas cerámicas de barro se hornean a una temperatura no muy alta. De modo que tiene la característica de que penetra el urusi más fácilmente en su superficie. Y por eso en esta época podemos encontrar muchas obras que son de barro y que haya sido pintado con urusi. Pero ya entrando en la época de Yayoi, no tanto. Lo vemos principalmente dentro de las épocas prehistóricas, los vemos especialmente en la época Jomon. Y Muchas gracias. digo la segunda Adelante. pregunta, Si entonces. quiere que se la repita, voy a recordarla para el público, ¿vale? Vamos Sí, con la por favor. segunda pregunta que nos hacía Javier Vives, que decía, ¿qué uso tenían o quiénes usaban esas piezas que supongo eran especiales? はい。では、この同じハビエル・ビベスさんからの2つ目の質問になります。そういった、土器、もしくは陶器、などで漆を塗ったものは何に使われていたのでしょうか。おそらく何か特別な時に使われていたのだと思いますが。はい、そうですね。先ほど写真に、で紹介した土器は、やはり専門家の方々の意見でも何に使ったかはわからないという、そういうお話でした。で、特に口周りに穴が開いてたので、何かしら、止めたのかもしれないということで、用途は未だに分かってません。
で、他ではやはり壺に塗ったりしてますので、本当に装飾、そして、水が漏らないように、塗ってる。いろいろな効果が漆にあるので、結構、多く使われてます。で、まずはそこまで。Lo que he presentado en foto anteriormente en la presentación, también he preguntado a los especialistas, pero no se sabía, realmente no se sabía el uso o que tenía esa cerámica. En la parte de la boca hemos visto unos cuantos agujeros, algunos orificios, quizás haya estado atado, anclado algo, pero realmente no sabemos cuál era su uso. La forma también son diversas. Ha habido algunos que parecen como floreras también, o también los que tienen la forma de olla, por ejemplo, y tienen, hay de varios tipos. はい。それと、変わったところでは、縄文時代に土偶といって、人型をした、彫刻のものがありますけども、こういうものに装飾として、塗った事例もありますので、かなり多様な目的で漆は塗られてると思います。Y en esta época también también era popular las figuras humanas llamadas dogu, que también son cerámicas, pero en forma de personas o formas humanas y decoradas. Y en estas también se aplicaban urushi. Entonces había una diversidad de aplicación de urushi en diferentes tipos de cerámica y tanto de su uso también. Muchas gracias, Sensei, por la respuesta. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Esta nos la hace Marta Cardona y nos pregunta, ¿nos podría hablar más acerca de los patrones y los dibujos que vemos en algunas de las piezas? ¿Había algunos con un simbolismo especial? はい、続きまして、マルタ・カルドーナさんからの、ご質問になります。プレゼンテーションの中で、紹介していただいた作品、にはさまざまな、模様や絵がありました。この中で何か特別な意味を持つ、ものはありますでしょうか。その作品というと、あれですかね、歴史上の作品っていうものか、今使って、私たちが作っているものかっていうものにも、よるんですけど、例えば、でも全体として、よく、使われる模様というかデザインというのは、やはり自然から、取られているものが多いです。日本語で言うと、この花鳥風月っていう、言葉があるんですけれども、やっぱり日本のその風土、というのは、すごくその四季がはっきりしていて、なんていう寒い季節から暑い季節までいろんな、花とか動物とかの動きが、劇的なんですよね。で、そういうところに、あとはその、宗教的な意味もあって、そういった自然をものすごくこう、大切にするというか、そういった、観点からやはり自然が、モチーフになっているものは多いように、感じます。Bien, creo que la respuesta sería diferente si se refiere a los que hemos presentado en la presentación o si se refiere a las obras que estamos creando hoy en día nosotros. Pero le puedo decir que por lo general, entre los diseños que hay, los motivos naturales creo que han sido siempre más importantes para nosotros. En japonés hay una palabra que es kacho fu getsu.
que son la palabra que representa, diciendo que es flor, aves, viento y luna, como unas representaciones de la naturaleza y de las épocas del año. Japón es un país que tiene las 4 estaciones marcadas y hay épocas que hace calor, otros fríos y que presentan diferentes paisajes a lo largo del año y también con un gran movimiento y diversidad de la fauna. Entonces, también ligado a las costumbres y religiones, para los japoneses siempre lo que son los diseños y los motivos naturales han sido los que se han tratado con mayor importancia. あともう一つ、面白いのは、これは今度文化財の、話になるんですけれども、まあ、原点はやっぱり同じところにあるんですけど、その、自然、から得たものを、昔の人たちが歌であったりとか物語に、を作るわけですね。で、そういった歌とか物語を、テーマにした、デザインっていうものが、かなり、多いです。そういった、なんて言うんでしょうね。古典を、あの、なテーマにして作品を作るという流れも、一つあります。Y como también algo curioso es que cuando los japoneses se inspiran o beben de esas fuentes de la naturaleza y crean, cuando se crean canciones y leyendas, esto estamos hablando de lo que son los bienes culturales, y de esas canciones o leyendas nacen otros diseños. Así puede haber pues unos diseños basados en estas canciones o leyendas que han nacido también de la naturaleza. Y en los bienes culturales vemos muchos que son así y también las nuevas creaciones que se estamos realizando, hay veces que se toman como motivo a estas obras de canciones o leyendas. こんな感じでよろしいでしょうか。No sé si he respondido. Bien. Creo que es perfecto. Muchísimas gracias, Tasuke Sensei. Es muy interesante y muy bonito lo que comentaba de Kacho Fugetsu. はい、ありがとうございます。大変、貴重なお答えをいただいたと思います。花鳥風月、のお話、大変興味深かったです。Bueno, vamos con una pregunta que está ligada a este tema porque habla también de los motivos. Es de una persona anónima del público y dice, parece que la mayoría de motivos o temáticas son japoneses, pero ¿había también temática de influencia europea? ¿Podría poner algún ejemplo? はい、こちら、次の質問も、こういったモチーフ、に関する、ものに、なるんですけども、ご紹介いただいた作品、模様やテーマを拝見していますと、ほとんどが日本特有のものであったように、見えました。もし、ヨーロッパの影響を受けたりしたそういった模様などはあったんでしょうか。もしあればご紹介いただければと思います。うん、そうですね。ヨーロッパからの影響っていうと、一つ今回のテーマから外れている南蛮漆器とかっていうものはまさにそういったヨーロッパの好みを、意識して作られた、ものだったりするので、それは次回の河村先生の、お話でより深く見ていただけたらなと思うんですけれども、あとはものすごく古い時代のことに、遡って言えば、ヨーロッパというかちょっと微妙なところなんですけど、そのシルクロードを通って、日本に、たくさん文化が流れてきているので、その一番、西端っていうと、ペルシャだったりするわけですよね。で、そういったところが唐草とか、なんだあれは、唐草でいいのか。
そういったようなデザインっていうのは、もともとは日本にあったデザインではないけれども、それが日本に入ってきたことによって、それがもうなんか、あたかも昔から日本にあったデザインかのような、風に馴染んでいくというような例はおそらくいっぱいあって、その原点は、結構ヨーロッパまではいかないかもしれないですけれども、そういった西の方から渡ってきた模様というものもいっぱいデザインの中には、入っています。ただ、その和様化というかね、日本風になってしまっているので、それが影響があったということがなかなかパッと見ではわからない、という形になっています。Así, hablando de la influencia europea, bueno, es precisamente el tema que tratará sobre el Laka Namban en la siguiente conferencia de profesora Kawamura, de modo que ella pues entrará más en detalle en estas influencias europeas en el arte. No obstante, de mi parte le podría decir más en épocas anteriores, más antiguas, a Japón, las culturas del occidente, nos ha llegado a través del camino de seda. Y decimos, aunque occidente, lo que ha podido entrar en Japón quizás no es tan occidente, no es el extremo, sino que estaríamos hablando de persa, más o menos. Y desde ahí sí hemos bebido influencia de esta cultura. Por ejemplo, el patrón de Karakusa, un tipo de motivo o vegetal, es tan difundido en Japón, se ha arraigado tanto en Japón, que aun siendo una influencia extranjera del occidente, pues nosotros lo concebimos como uno de los diseños muy japoneses. También. Entonces, bueno, con esto quiero decir que sí, hay esas influencias desde fuera y que en el origen eran del mundo occidente. No obstante, se fusionan estas dos influencias o estas dos culturas y se quedan como si fuesen de japonesa y que siempre haya existido ahí. Ese tipo de fenómenos sí, y de patrones sí, sí que lo podemos ver. Muchas ちょっ gracias. といいですか？どうぞどうぞお願いしまはい。す。はい。それに加えまして、ちょうど、南蛮の時期ですけども、日本から輸出したもの以外に、日本の中で、結構使われる漆器に、逆にポルトガル人をモデルにしたり、西洋の犬がモデルになったり、そういうふうにして、ヨーロッパの、風俗、動物、そういったものをデザインにしたものが、日本人向けの蒔絵で、作られたりしていました。で、もう一つは、19世紀の江戸の終わりに、やはり結構西洋の風景ですとか、いわゆるヨーロッパから入ってきた銅版画をそのまま螺鈿にしたり、デザインに使ったり、そういう、長崎という地域で多く作られてたんですけども、そういう風景、あるいは、ヨーロッパ、アメリカの人たちの、顔をそのまま蒔絵にしたり、そういったものも、作られた時期があります。これは19世紀の江戸の終わりぐらいですね。大きくはその16世紀、17世紀と、19世紀ぐらいに2度ぐらいそういうのが流行った時期があります。Y de mi parte quería añadir, justo en esa época de las lacas Namban,
han habido muchas obras que se han exportado desde Japón al mundo occidente. No obstante, dentro de Japón también podemos apreciar algunos utensilios que se utilizaban en Japón, que haya tenido como modelo a los retratos de los portugueses, por ejemplo, o con motivos animales como los perros de las razas occidentales o europeas en los utensilios. También habían algunas obras de lacados que representaban la cultura o las costumbres del mundo occidental. Entonces, en esa época del lacado Namban, pues aparte de los que se habían exportado al mundo occidente, también se quedaron en Japón algunas obras con esas influencias. Y luego, posteriormente, en el siglo XIX, a finales del periodo Edo, también se puso de moda los utensilios con motivos de paisajes o de obras de grabados de planchas de cobre occidentales o europeos que se representaban con Raden, por ejemplo, y esto era muy popular, es una influencia bebida desde Nagasaki. Que eran culturas o retratos, que eran, perdón, diseños y motivos que se habían bebido de las influencias europeas. También se podían ver obras que reflejaban los retratos de los rostros de los europeos o de los americanos. Entonces se podría decir que hubo en Japón dos etapas en el que había ocurrido una moda, un boom de estas culturas occidentales. Uno en siglo XVI-XVII y otro en siglo XIX. Muchas gracias, Tasuke Sensei, por la respuesta. Precisamente había otra pregunta que preguntaba por la diferencia entre la laca japonesa y la laca Namban, pero ya que la profesora Kawamura va a abordar este tema la próxima semana, pues lo dejamos, lo emplazamos a la conferencia de la semana que viene, si les parece bien. はい、ご回答ありがとうございました。日本の、漆器と、南蛮漆器、どう違うのかという質問も寄せられていたんですが、先ほど、タスク先生おっしゃった通り、これは次回ですね、河村先生の講演で、明らかになるかと思いますので、この回答は来週に、回したいと思いますが、いかがでしょうか。Solo brevemente para pues, crear más curiosidad para la Muy siguiente bien. conferencia. Quería añadir que la laca Namban que se está hablando es una laca, es un estilo de objetos elaborados exclusivamente para exportar principalmente a Europa. Bueno, de ese tema ya hablaremos la siguiente semana. Muchas gracias, Kawamura Sensei, por el はい。gancho. No se lo じゃあ、pierdan. 皆さんのちょっと関心を引くために、一言申し上げますと、南蛮漆器、今ここで少し名前が出ましたけども、というのは、ヨーロッパに輸出することを、主な目的、としたものとなっております。ので、ぜひ、次回の講演も、聞いてください。Bien, les comento que ya casi se ha acabado esta segunda conferencia del ciclo, así que aunque ha habido muchísimas preguntas, vamos a ir con la última pregunta, que nos viene esta vez de Carmen Gallego. Es una pregunta muy breve y muy técnica, yo creo. Nos dice Carmen, me interesaría saber si actualmente hay algún tipo de urushi que no necesite humedad para polimerizar, sino que simplemente pueda secar en contacto con el aire, al igual que muchos tipos de barnices. Gracias. はい、では、まだたくさんの質問が寄せられているんですけども、お時間も迫っておりますので、最後の、一つとさせていただきたいと思います。こちらは非常に技術的な、質問に、なります。現代、に、おきます、カルメン・ガジェゴさんからの質問です。現代において、漆の、重合効果、を、起こす、のに、その湿気を必要としない、効果
という、技術はあるんでしょうか。例えばニス、のように、空気、と触れさせながら硬化させていくようなそういう、漆の使い方はできますでしょうかという質問になります。えーっと、どういった状況で、それを使うか、何を目的としてっていうことかにもよるんですけれども、素材として、漆という素材を硬化させるということだけ、を目的とするのであれば、一つは熱硬化という、方法があります。漆は、あの普通に今お話をしている、重合硬化というのは、酵素の、働きによって、酸素を使って、固まらせる、やり方なんですけれども、それとは別に、熱を加えることで、重合していくっていう性質があります。で、それはだいたい、100度から120度ぐらいの、温度のところに、3時間とか4時間とか、ぐらいですかね、置いておくと、漆が硬化します。で、これは、完全に、湿気のないところでも、固まりますし、漆の中にはもう固まる力を失ってしまった漆っていうのもあるんですね。普通の空気環境でどんなに湿度を高くしても固まらない漆っていうのもあるんですけど、そういうものも熱効果を使えば固まらせることができます。Bueno, dependería un poco la situación del trabajo o para qué necesita esa técnica, pero le puedo decir que para el endurecimiento o de urushi sí hay una forma de endurecerlo sin utilizar la humedad, que es un tratamiento o térmico. En la polimerización, el endurecimiento por polimerización, perdón, que hemos hablado anteriormente, es la reacción de una enzima y de un tipo de enzima y el oxígeno, que es lo que polimeriza al urushi y que con eso, mediante esa polimerización, consigue el endurecimiento. En cuanto al tratamiento térmico, si dejamos al urushi a una temperatura de 100 a 120 grados durante 3 o 4 horas. No necesita esta polimerización, pero el ursi sí se endurece, aunque no haya humedad en su entorno. Este sería pues una alternativa para poder endurecer el urushi, aunque aún en un entorno sin humedad. Además, en urushi hay una parte o hay una parte compuesta que no se endurece, aunque se le aplique la humedad. No obstante, con esta forma de aplicación de calor, sí se endurece este componente de urushi también. あと、もう一つは、これは全く湿度がない環境ではさすがに固まらないかもしれないですけど、湿度の低いところでも、硬化を、促進させるというか、いうためには、ちょっとこう、固まるための添加物というか、混ぜ物を、してもいい状況であれば、そういう手もあります。例えば、保存修理なんかの仕事で使うニカワっていう、ものを混ぜてあげれば、少し早く固まるようになったりだとか、あとはタンパク質、いろんなもの、これは代わり塗り板っていうのに使う、脂肪漆なんていうんですけれども、いろんなタンパク質を混ぜてあげる。例えば卵の卵白だったりとか、そういったものを混ぜてあげることで、固まるスピードを速くさせる。ちょっと漆自体の性質も変わってしまって、ちょっとベタベタになってしまったりするので、それは状況によってではあるんですけど、あと、漆自体にちょっと水を添加させるとか、それはもう、水がない状況とはもう言えなくなってしまいますけど、そういった形で何かしらこう混ぜるっていうことで、
無理やり固まらせるというかね、そんなような、やり方もないことはないですね。Y luego hay otras técnicas que consiguen hacer el endurecimiento de urushi sin utilizar esa cámara de humedad, que son añadiendo pues algún tipo de aditivo, que por ejemplo pueden ser una especie de cola que se llama Nikawa, o diferentes tipos de proteínas como Shibo Urushi o incluso clara de huevo también. En este caso, la textura después de haberse endurecido puede cambiar, puede que quede así como algo pegajoso también. Así que habría que elegir para qué fin vamos a aplicar estas técnicas de añadir otros elementos. También existe la técnica de añadir agua directamente. Bueno, aquí quizás ya no estoy respondiendo a su pregunta de poder endurecerlo en un entorno que no haya humedad, pero añadiendo agua también facilitaría el endurecimiento de urushi. Muchas gracias, Tasuke Sensei. Claramente vamos a necesitar ese curso. De hecho, hay varios comentarios que dicen que por favor les avisemos si finalmente sale adelante. 先生、ありがとうございました。前の質問の、講習についてですね、オンライン講座につきまして、ごめんなさい、先生の講義につきまして、実現しましたら必ず連絡をくださいというメッセージがたくさん来ております。ありがとうございます。Muchas gracias. カルメンさん、大変お世話になったことがあります。聞いていただいてありがとうございます。Y gracias a Carmen San por esta pregunta. Nos conocemos, ha sido muy amable conmigo, me ha tratado bien. Muchas gracias por esta pregunta. Muchísimas gracias, Tasuke-sen. Muchísimas gracias, Murose Sensei, Tasuke Sensei, Kawamura Sensei. Damos por finalizado el turno de preguntas y respuestas. Bien, antes de cerrar, le cedo la palabra a la coordinadora de este ciclo, la doctora Yayoi Kawamura, que creo que tiene unas palabras para ustedes. Gracias. Pues muchísimas gracias, maestro Murose Sensei y doctor Tasuku Murose, por estas valiosísimas conferencias. Y no solo conferencias, las respuestas a las preguntas, que realmente ha hecho muy dinámicas y cercanas, ¿no?, estas conferencias. Así que muchísimas gracias. Además, estas conferencias estaba acompañado, ¿no?, a nosotros desde las 12 de la noche, ahí en Japón. Hasta ahora son las casi 2 de la madrugada. Realmente es una hora intempestiva. Así que doblemente gracias. Hoy realmente pues hemos aprendido qué es la laca japonesa urushi desde el punto de vista del material, técnicas e historia. Además de gozar visualmente maravillosas obras que nos mostraron, ¿no?, de modo diacrónico hasta sus propias creaciones. Asimismo, nos han transmitido, yo creo que una cosa muy, muy importante, que es la importancia de proteger y salvaguardar no solo las obras de arte a la siguiente generación, ¿no?, sino también las técnicas, habilidades, incluso el cuidado de los árboles de urushi, ¿no?, para transmitir este arte de tantos siglos, ¿no?, muy, muy unido con la cultura de los japoneses de Japón a la siguiente generación, y en cuyo empeño, desde luego, pues están trabajando los Murose, sin duda. Con esta información y conferencias de hoy, pues junto con las de primera sesión, ¿no?, sobre la contextualización histórica que hemos oído hace una semana, pues podemos avanzar hacia la siguiente conferencia, que es la Kananban, como acaba de comentar Cristina, que estaré encantada de compartir con ustedes. Y así que muchísimas gracias de nuevo, pues a ambos conferenciantes, a la Fundación Japón, por supuesto, y a todos ustedes por participar. Muchas gracias, profesora Kawamura, por sus palabras de cierre. Me uno a sus agradecimientos a todos, público, conferenciantes. Esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene aquí en esta tercera conferencia, será del ciclo de conferencias sobre lacas Nanban. Nos vemos en la próxima. Arigatou gozaimashita.